obrar milagrosamente. Señor, suplicamos también por la vida de la hermana Flora y así pide por sus nietos y toda su familia espiritualmente, que puedas bendecirles y que estemos dispuestos todos a ser fiel cada día, oh Dios, a ti, ser obedientes cada día a tu palabra. Gracias por escucharnos, bendice este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia. Queremos dar algunos anuncios importantes. El próximo 22 de marzo al 1 de abril vamos a tener unas conferencias aquí en Alajuela y Heredia con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz es el predicador latino para Amazing Fat. Los temas que va a predicar son increíbles. 144,000, 2,300 tardes y mañanas, el papado y el Vaticano, o sea, temas bien fuertes. Si queremos predicar, es tener esa jornada de predicación del 22 de marzo al 1 de abril, 10 días de predicación. Antes las campañas eran de 15 días, qué bendición. Además, el 11 de febrero a la 1 de la tarde, ancianos, ministerios personales y comunicación. 11 de febrero, este que viene, a las 2:30, tendremos un encuentro evangelístico. Otra vez, ancianos, primeros ancianos, ministerios personales y comunicación a las 2:30. Tendremos este encuentro evangelístico. Segunda cosa que queremos anunciar, o tercera más bien, el conflicto de los siglos. Ya viene el conflicto de los siglos y queremos repartir en la Asociación Norte 22,000. Una iglesia, yo creo que ya pidió 5,000, si no estoy equivocado, una iglesia de Heredia, 5,000. Familia, hagamos el esfuerzo por repartirlos. Van a estar a un costo de 1,200 colones. Un tercer aspecto que anunciar. El próximo 26 de febrero tendremos en Atillo para los estudiantes o jóvenes de noveno, de las edades de noveno, décimo y undécimo, una feria vocacional para ayudarles a los muchachos a encontrar esa carrera para servir al Señor. Entonces, esto será en Atillo, tendremos test de dones espirituales, test vocacionales y además habrá profesionales adventistas contándole a los muchachos qué es el día a día de una carrera como adventista. Entonces, el 26 de febrero en Atillo, gratuito. Haga planes para que sus jóvenes de la iglesia vayan. Muy bien, y hoy a las 6 de la tarde, hoy tendremos el encuentro En Esto Creemos virtual, donde repasamos la doctrina, hoy a las 6 de la tarde para toda la Asociación Norte de Costa Rica. Entonces, familia, campañas en Alajuela y Heredia, el 22 al 1, 26 de febrero, feria vocacional. Hoy en Esto Creemos a las 6 de la tarde para toda la Asociación Norte y el encuentro evangelístico el 11 de febrero a las 2:30. Familia, el conflicto de los siglos. Hago énfasis en esto. Allá en el lado de Upala, llegamos a una finca y voy a usar 2 minutos del tiempo porque me parece muy bueno esto. Y entonces me dice, pastor, ya viene el hermano. Entonces entramos, Pedro Traña se llama el hermano. Cuando entramos a la finca, le digo, hermano, ¿y usted cómo se convirtió? Me dice, un día andaba en Liberia y alguien me dio un libro y yo lo llegué y lo leí y me di cuenta, yo era de la iglesia cuadrangular completa, me dijo, me dice, pero yo estaba descompleto, me dice, estaba a medias. Leí el conflicto de los siglos, me dijo. Y yo dije, bendito sea el nombre de Dios porque podamos repartir estos libros. Haga planes, familia. Muy bien, vamos a cantar el canto tema para después entrar ya en materia. A ver, el himno 186.
Ajá, muy bien. Sí, claro, hermano Omar, yo se la puedo pasar por WhatsApp esta información. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Muy bien. Dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Familia, vamos a orar para entrar en este repaso del conflicto de los siglos, capítulo 5. Señor, queremos ponerte, Señor, este momento en tus manos para que nuestra mente pueda abrirse y entender cuán trascendente ha sido, Señor, la historia del cristianismo, de la iglesia, y cómo tú utilizaste hombres para permitir que el conocimiento de tu palabra llegara a los diferentes rincones del planeta. Bendice a cada hermano que está aquí conectado, Señor, y que juntos podamos meditar en este libro que ha cambiado vidas, Señor, en tu palabra y en el espíritu profecía en el conflicto de los siglos. Gracias por la oportunidad de compartir juntos como hermanos en estas madrugadas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El capítulo 5, el lucero de la reforma. Y hoy vamos a hablar de un hombre que trascendió en su tiempo, Juan Wycliffe, familia. Y es interesante porque yo leía
repasaba, por supuesto, el conflicto y entonces hacía cuentas de por qué el lucero de la reforma. Y yo quiero que llegara a esta conclusión. Primero, analizar un poco a este hombre. Dice que fue un erudito formado en los campos de la filosofía, escolástica, en los cánones de la iglesia y el derecho civil. Sí, era un abogado, era un teólogo, era un filósofo y su preparación le hacía destacar en el campo de la libertad civil y religiosa. ¿Ven qué importante cómo Dios va llamando a diferentes hombres? Y este hombre era un hombre que destacaba, llamaba la atención, era un hombre que diferente en un inicio por su conocimiento, pero conforme Dios lo fue utilizando, él descubrió que había un vacío en él. Y entonces él pensó que sus estudios teológicos, escolásticos, del derecho, o incluso sus estudios teológicos, no llenaban ese vacío. Y a veces nosotros andamos en la vida ahí con un vacío y lo llenamos con otras cosas. Joven me decía, pastor, yo estudio, me va muy bien, sí, amén, pero ¿cómo está tu relación con Cristo? Así que él se motivó a estudiar las Escrituras y en ellas encontró esto, lo que antes había buscado en vano. El ser humano intenta llenar los vacíos, el vacío que solamente Dios puede llenar. Él lo intenta llenar con otras cosas. Y bendito sea Dios porque nos llama, porque cuando empezamos a sentir ese vacío y tenemos ese hueco de la presencia de Dios y empezamos nosotros a llenarla con otras cosas, Él nos llama y este llamado es un punto clave para dónde iremos, un punto clave en el caminar cristiano. Yo le llamo la Y del encuentro con Dios, porque usted está allí y tiene esos dos caminos y dice, bueno, aquí Dios me está diciendo, ven, ven, sírveme, ven para enseñarte que yo puedo llenar ese vacío, o toma el otro camino. Y ahí estamos en ese punto clave. Este hombre, Juan Wycliffe, este hombre tan importante de esa época, del siglo XIV, estaba ahí en ese encuentro, en ese punto clave. Y entonces empieza a estudiar la Escritura. Familia, cuando estamos en ese punto clave, el repasar la palabra de Dios es fundamental. ¿Por qué, pastor? Porque nos hace entender que Dios nos está hablando. Hay gente que espera que una manifestación de esas mágicas, maravillosas, venga y nos diga, hey, tiene que hacer esto, pero Dios no actúa así. Dios actúa a través de su palabra. Dios actúa a través de una relación íntima con Él. Por eso me gusta este capítulo, porque me pone a reflexionar en que este hombre tenía un vacío y que entonces empieza a estudiar la Escritura y recibe tiene ese encuentro. Ahí es donde encuentra lo que antes había buscado en vano y se entrega al servicio de Cristo. Y entonces, familia, noten, tengo un vacío, estudio la Escritura y ahí encuentro que ahí está Cristo. Dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí, le dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes creen que os parece que ahí está, pero no, es que no es el libro como tal, no es de quien habla el libro. Y el libro habla de Jesús. Y ahí encuentra servir ahí Juan Wycliffe, este reformador de la iglesia, el lucero de la reforma, encuentra el servicio a Cristo y resuelve proclamar las verdades que había descubierto, familia.
Y es interesante porque cuando empieza, noten ustedes esto, cuando él empieza a estudiar las escrituras, llena ese vacío y ahora encuentra errores de lo que se estaba viviendo en el entorno eclesiástico de ese momento. Y entre más él empieza a ver los errores, a discernirlos, entonces él empieza a enseñar estos errores y enseñar lo verdadero. ¿Cómo descubren en un banco que un billete es falso? Bueno, ponen a los cajeros a estudiar los billetes verdaderos tan bien que cuando encuentran un billete falso, ni siquiera ya lo pueden oler, lo pueden sentir, porque han estudiado también lo verdadero. Wycliffe empieza a estudiar también esto, que él enseña lo verdadero, familia. Necesitamos enseñar la verdad. Por eso repartiremos el conflicto de los siglos. Por eso compartiremos estas nuevas, esto que hemos aprendido, este estudio. Entonces, él empieza a predicar y claro, cuando él empieza a enseñar, recibe lo contrario. La iglesia se vuelca en ira contra él porque él predicaba las verdades del evangelio y las personas lo acogían. Claro, había gozo porque era contrario a lo que se predicaba de la palabra de Dios y ahora él viene y estudia y con ese ímpetu, ese gozo de haber encontrado la verdad, ahora él lo comparte y entonces se le viene la iglesia encima. Y es interesante que en ese momento de la época en Inglaterra, porque estamos hablando del siglo XIV en Inglaterra, es interesante que en ese momento había un grupo de frailes que andaban ahí mendigantes, que la iglesia de ese momento, la iglesia católica, les permitía a ellos andar ahí viviendo de mendigar, de pedir, pero estos frailes incluso se les había permitido absolver pecados. Entonces, claro, por unas monedas ellos le absolvían los pecados a los más viles, criminales. Y entonces, al absolver ellos los pecados, estos volvían a hacer lo malo y había en esa época un auge de la maldad muy creciente. Entonces yo quiero que usted pueda ver, familia, que había una lucha por predicar la verdad, pero estos frailes andaban ahí dando mal ejemplo a los jóvenes, incluso de un estilo de vida vagabundo. Y Wycliffe escribe un folleto y lo publica contra esos frailes. Entonces yo quiero que usted pueda ver esto. Predica las verdades y ahora es más directo, más confrontativo y le dice, vean, estos son los vagabundos, estos incluso están yendo contra la palabra de Dios y además que están yendo contra la palabra de Dios, están absolviendo pecados y están haciendo que la sociedad se vuelva más mala. Y él empieza y publica y vuelca, vean qué interesante, agarra ese momento de la historia y lo vuelca para que las personas pudieran ver las verdades de la Biblia. Familia, estamos en el momento trascendental de la historia de la humanidad y donde nuestros vecinos deben de conocer las verdades de la Biblia. Hoy, en medio de lo que está pasando, debemos hacer como Juan Wycliffe, volver la mirada de las personas a las verdades de la Biblia. Nosotros tenemos un mensaje especial, único, el mensaje de los 3 ángeles. Es interesante que por 2 años Wycliffe, siendo embajador del rey allá en los Países Bajos, y otros países, Francia, España, el reformador fue expuesto a otros errores del papado que había visto en Inglaterra. Entonces, noten, en Inglaterra había unos errores del papado, es enviado como embajador a otros países y ahora él logra ver que no solo estaba sucediendo en Inglaterra, sino que en todos lados estaban esos errores del papa, del papado. Y entonces volvió a Inglaterra, voy a leer literal lo que dice, volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas más abiertamente. Ahora dice, no, yo voy a predicar más.
Familia, necesitamos predicar más fuertemente. Dice que vuelve y dice, yo voy a predicar más con mayor celo que nunca y declarar que la codicia, el orgullo y el engaño eran los dioses de Roma. Entonces, claro, noten ustedes que en un inicio él predica las verdades, le habla habla en contra de estos frailes y ahora se va, embajador, ve otro contexto, se abre su perspectiva y dice, esto está mal en toda Europa. Así que él ahora predica más duro y como predica más duro, se le van en contra. Entonces dice, pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y centellas papales. Se le ordenó que se presentara ante un tribunal papal, pero fue acompañado por tanta gente que se tuvo que suspender el juicio. Familia, bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando los hijos de Dios empiezan a predicar su palabra, hay luchas. Pastor, desde que me dispuse a servir a Dios en un cargo, desde que me dispuse a predicar en mi comunidad, he tenido luchas. Bienvenido al campo de batalla, familia. Bienvenido al campo de batalla donde hay una lucha entre el bien y el mal, pero la batalla fue ganada por Cristo Jesús. Amén. Así que Wycliffe empieza esa lucha, ¿verdad? Y dice que el Papa Gregorio VI quiso la muerte del reformador, pero fue él quien encontró la muerte. A raíz de eso fueron escogidos dos papas rivales. Miren esto, familia. Él empieza a predicar, se le van los papas, el papado encima, y Gregorio VI pide la muerte de él. Termina muriendo Gregorio VI. Mía la venganza, dice el Señor. Me encanta pensar en esto. Y entonces se escogen dos papas rivales. Y familia, en esas luchas de poder entre esos dos papas rivales, Wycliffe toma más fuerza. El mensaje que Dios había puesto por medio de Wycliffe toma más fuerza. Y la gente empieza a meditar más en eso. Ahora, la pregunta, ¿por qué el reformador o el lucero de la reforma? Bueno, y voy a leerlo literal. El profesor de Oxford, o sea, Wycliffe, se propondría la mayor obra de sus vidas, la traducción de las escrituras al idioma inglés. Wow, familia, qué importante era esto. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esta obra, pero consiguió su objetivo. Entregó en sus manos del pueblo, en las manos del pueblo, una versión de la Biblia que ellos podían leer. Escuchen esta frase, familia, me encanta. Había iluminado a Inglaterra con una luz que jamás se extinguiría. Por eso el lucero de la reforma. La luz de la palabra llega para todos. Qué rico sería escuchar, mire, la luz del evangelio llegó allá a Cuatro Bocas porque Henry Jiménez llevó esa luz y jamás se extinguiría. Qué rico es llegar allá, lado de Punta Arenas y escuchar allá a las chiquillas Núñez ahí en Barranca. Vea, la luz que ellas llevaron nunca se extinguiría ahí a Barranca. La luz que llegaron allá a Liberia, la luz que llevaron en San José de la Montaña, la luz que llevaron, wow, que jamás se extinguiría. La palabra de Dios llega y no puede extinguirse, se mantiene ahí como una llama. El papá intentando apagar esa luz no podía. Estamos en el 2023 y la luz no se ha apagado. Aquí estamos. Somos prueba de eso nosotros. No se ha apagado. Una y otra vez Roma quiso acallar la voz de Wycliffe. Incluso se le ordenó que llegase y que viajase a la capital del imperio para ser juzgado por un tribunal papal. Pero ¿saben qué, familia? Aunque quisieran juzgarlo, ya Dios tenía un plan para este hombre. Y él envejece y descansa. Sí, Wycliffe descansa. Pero los papistas no iban a quedarse con esa sangre ahí en el ojo.
de todo lo que Dios lo había utilizado, y sacan sus huesos, vean cómo sacan sus huesos. 40 años después se vota en el Concilio de Constanza, después de la muerte de Wycliffe, se vota a sacar sus huesos y quemados públicamente. Wow. Pero ¿saben qué, familia? Aunque sacaran los huesos y los quemaran públicamente, en el día final ahí se levantará Juan Wycliffe en el nombre del Señor. Amén. Pastor, él no fue a la hoguera. No, dice que murió, descansó, hermano. De muerte Dice en el natural, capítulo. digamos. Sí, eso dice el capítulo. Y las cenizas fueron arrojadas en un arroyo cercano. Familia, puede suceder lo que sea en nuestra vida, que si servimos al Señor y confiamos plenamente en Él, Él permitirá que en el día final nos levantemos. Trabajemos para Cristo. Cierro el capítulo que dice, una mano divina estaba preparando el camino de la gran reforma. Esta era la preparación del camino. Se abría una puerta que nadie iba a ser capaz de cerrar. Si usted y yo continuamos leyendo, sé que seremos beneficiados con el conflicto de los siglos. La pregunta aquí, más allá de una lectura, es si queremos servir a Dios como lo hizo Juan Wycliffe. Si queremos que Él nos utilice. Familia, estos capítulos del conflicto de los siglos nos tienen que llevar a pensar en cómo estamos actuando al predicar el Evangelio. Tienen que llevarnos a pensar en cómo estamos actuando al transmitir las verdades a otros. Estamos en el tiempo final y es el momento de servir al Señor con más ímpetu. No importa las consecuencias. Dios está al control. Si ese es su deseo, yo le invito a que pueda poner ahí una manita y yo quiero servir al Señor. Yo quiero predicar. Yo quiero ser como ese hombre. Amén, hermana Leiva. Amén, hermana Margarita, Henry, Ana Graciela. Este es el momento. María Luisa, Gendry, Merlin, Cinia, Nelly, Sofía, Noemí. Solo veo damas. ¿Dónde están los caballeros en el nombre del Señor? Pastor Luis Montenegro. Eso es familia. Es el momento. Gabriel Amén. Barrantes, Omar, Alex Valbiosea. Excelente familia. David Pineda. Amén, gran pastor. Este es el momento. Yo quiero servir al Señor. Alexander. Sí, Pastor Francisco. Amén. Este es el momento. Únase a repartir el conflicto de los siglos. Únase a predicar. Únase a las jornadas de las campañas evangelísticas. Únase en el servicio misionero en este año. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero servir a Elizabeth, Pastor Wilfran, Flor, Pastor Roy. Vamos, familia, en el nombre del Señor. Alan, este es el momento. Pastor Melgar, Lidia, amén. José Marchena, Euder. Este es el momento. Voy a orar, familia, y haga un pacto con Dios. Padre, gracias por el ejemplo de hombres fieles que se mantuvieron firmes como la brújula al polo, Señor, y estuvieron dispuestos aún en medio de las circunstancias a ser guiados por ti y ser esa luz que llega a los lugares, Señor, y se enciende y no se puede apagar, que es la luz de tu palabra. Gracias porque podemos leer este libro tan maravilloso, El conflicto de los siglos, que nos enseña que tú utilizas a hombres y mujeres en la predicación de tu evangelio, Señor. Gracias por Juan Wycliffe, Señor, y gracias porque ahora podemos ser los reformadores modernos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que ha levantado su mano, o a los que han dicho yo quiero, han escrito. Permite que
esta jornada nos lleve a tomar la determinación de servirte. Guíanos, danos sabiduría y defiéndenos en los tiempos finales, Padre. Gracias por este capítulo. Quédate con nosotros el resto del día y permite mañana nos conectemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Amén, Señor le amén. bendiga, Amén. familia. Gracias a todos. Pastor, disculpe, ¿qué Bendiciones a capítulo fue todos. el que leyó hoy? Capítulo Amén. número 5, hermana. Sí, gracias. Sí, sí, con mucho gusto, hermana. Bendiciones a todos. Gracias, familia. Bendiciones, feliz Amén, día, amén. amén. Dios les bendiga a Feliz todos. inicio de Feliz semana, día. bendiciones. Amén, bendiciones a todos. La Gracias, de, pastor. Bendiciones. Feliz un día, abrazo. bendiciones. Familia, evangelismo celular 19 de febrero. Evangelismo celular 19 de febrero. Seguro va a ser aquí en una década. Evangelismo celular 19 de febrero. Es que una hermana preguntó y no la quise dejar ahí con la pregunta. 19 de febrero en la mañana. Es para toda la iglesia. Evangelismo celular 19 de febrero. Domingo. Lo van a hacer por Zoom. No, hermana, porque vienen los de Radio Mundial Adventista a capacitarnos en el evangelismo celular. Es presencial. Gracias, pastor. Feliz día. ¿A dónde? ¿Presencial a dónde? En una década, hermana, para toda la Asociación Norte. Evangelismo celular. Pastor, quiero decirle algo, tal vez a los que van a dar esta lectura del conflicto mañana, cuando van a leer textualmente, sería bueno como que dijeran, leo en la página tal, así, entonces uno se la juega rápido a buscar y para subrayar, la verdad, porque ahí me puse a ojear y nunca lo agarré. Pero Perdón, sí, hermana, gracias. Qué buena idea. Ahí disculpe más bien. está bien, gracias, pastor. ¿Qué? Muchas gracias. Uno se emociona, va ahí Sí, claro, guiado, yo sé. pero bueno, usted qué dicha que nos Sí. dice. Sí, gracias, pastor. Dios le bendiga. Feliz día, bendiciones para todos. Buenas Pastor, noches. ¿no sabe la hora del evangelismo celular? Hermana, creo que va a ser en la mañana. No, mañana seguro se dará más información.